ideas, son muy extensas, es difícil poder en tan poco tiempo escudriñar todo lo que contienen, porque cada ejemplo que el Señor va dando en las parábolas va encerrando un plan divino. Por lo tanto, no es solo un acontecimiento parcial lo que el Señor describe, sino que describe muchas cosas. Entonces, en una pequeña parábola el Señor manifiesta un montón de cosas. Un montón de cosas. Entonces, no es llegar y que en una escuela dominical podamos abarcarlo todo. Es bien difícil. Ahora, con respecto al texto, está bien que se tome la fidelidad, digamos, en concordancia con la enseñanza, pero la fidelidad es una consecuencia de algo. Por lo tanto, ahí no estamos apuntando a lo que Cristo está apuntando. La fidelidad es, a ver, cuando yo llamo a alguien fiel es porque desarrolló algo, es porque hizo algo antes. Y si hizo algo antes, y si lo hizo conforme a lo que el Señor quiere, el Señor le declara fiel. Pero la fidelidad no es algo, es necesario que el administrador se haya llamado fiel. Sí, fiel, pero ¿qué es lo que es fiel? ¿Qué es lo que significa ser fiel? Fiel es la consecuencia de haber hecho algo antes. La fidelidad es algo después de, porque es un nombramiento. La fidelidad es algo con lo cual a uno lo embiste después de, no antes de. Que el Señor nos bendiga. Por lo tanto, aquí hay mucho que decir, no vamos a poder abarcarlo todo. Ahora, con respecto a esto, en las vacaciones el Señor me ha andado haciendo meditar en muchas de estas cosas, sobre todo por lo que respecta a lo que es el trabajo de una iglesia realmente, a lo que una iglesia debe hacer, no para agradar a los hombres, porque usted para agradar a los hombres, usted hace lo que los hombres quieren y los agrada, pero que aquí los hombres no nos van a dar la entrada a ninguna parte, nadie, ningún hombre, ni el pastor le da la entrada a ninguna parte, sino que el que dice entra o no entra es el Señor. Y a quien debemos agradar es al Señor. Aunque los hombres se enojen, aunque muchas veces no va a ser agradable nuestra forma de decir o de actuar o de hacer a los hombres, no va a ser compatible con el mundo, no va a ser compatible con el grueso de la gente, pero sí va a estar agradando a Dios. Y al fin y al cabo todo esto tiene un término, y quien va a terminar con esto es Dios, y quien va a hacer nuevas todas las cosas es Dios, y quien va a hacer cielo nuevo y tierra nueva es Dios, y quien vive allá no va a vivir todo ni cualquiera, no va a vivir todo el mundo allá. Recuerden que cuando la palabra de Dios habla de la plenitud de los gentiles, no está hablando de todos los gentiles de la historia de la humanidad, no está hablando de todas las personas del mundo, está hablando de los gentiles escogidos, de las naciones escogidas. Gentil viene de etno, etnia, nación. Entonces, cuando habla de la plenitud de los gentiles, no habla de toda la gente del mundo. Cuando haya entrado a la plenitud, ¿todo el mundo entra? No va a entrar todo el mundo. Va a entrar los que Él escoge. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta cómo comienza una parábola, con qué palabra comienza. Ahora, hay dos aspectos primordiales para interpretar una parábola, que no se pueden obviar, porque si se obvian, se cae en cualquier cosa. Primero, hay que estar atento a los puntos esenciales de una parábola, a los puntos esenciales. Y segundo, no tratar nunca de darle un significado
preciso y literal a cada uno de los detalles de la parábola. Porque si la persona trata de darle significados a cada uno de los detalles de una parábola, se va a ir por cualquier parte. Porque en muchos casos, cuando el Señor habla de lámpara, está hablando de una cosa, y después habla de lámpara, está hablando de otra cosa. Y si usted llega al significado de lámpara y usted ese significado se lo aplica cada vez que la palabra hable de lámpara, se va a equivocar y se va a ir por otro lado. Por eso no hay que tratar de darle un significado detallado a cada uno de los puntos específicos de la parábola, sino que hay que entenderla como un todo en el contexto y qué es lo que está diciendo más arriba. Porque fíjese, como ejemplo solamente, la parábola de las 10 vírgenes comienza con entonces. ¿Entonces qué? Entonces lo que está arriba. Entonces lo que él viene hablando. ¿Por qué? Porque esa palabra entonces en el griego es tote, y tote es en aquel entonces. Eso significa, no se debe traducir literalmente en aquel entonces. Se debe traducir entonces, pero se refiere a lo que estoy hablando recién. Se refiere y está en unión perfecta con lo que yo acabo de decir. ¿Y qué es lo que acababa de decir Jesús? La venida del Hijo del Hombre. Entonces, todo lo que Jesús relata en la venida del Hijo del Hombre, ahora lo está ejemplificando con claridad en la parábola de las 10 vírgenes. Y está diciendo, entonces, ¿cuándo? En aquel entonces, cuando comience a suceder todo lo que yo estoy diciendo con respecto a mi venida. De eso está hablando la parábola de las 10 vírgenes. El tiempo previo a la venida de Él. Por eso dice, entonces, el reino de los cielos será semejante. Ahora, cuando cada vez que Jesús dice el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, no siempre habla de lo mismo. Porque el reino de los cielos no es una sola cosa. El reino de los cielos es un conjunto de cosas, de acontecimientos, de enseñanzas, de forma de vida, de actitudes, etcétera, etcétera. El reino de los cielos comprende un conjunto de muchas cosas, las cuales Jesús ejemplifica como separando estas muchas cosas a través de muchas parábolas. Cuando Jesús habla de la fe, y menciona una parábola, ¿ya? Y la fe está contenida en el reino. El reino de los cielos es un conjunto, como en matemática, conjunto, ¿ya? Un montón de cosas que están contenidas, pero cada una de esas cosas se deben entender y aprender por separado, para yo entender y saber en qué consiste el reino de los cielos. En un reino hay muchas cosas. El reino es uno, pero en el reino hay muchas cosas. Hay un rey, hay un palacio, hay súbditos, hay diferentes clases de súbditos. Hay unos que administran una cosa, otros que administran otra, otros que administran otra. Hay diferentes aposentos, hay diferentes maneras de trabajar en ese reino. Entonces el reino contiene muchas cosas. Entonces, el reino de los cielos, entonces, de aquel tiempo, de aquellas cosas de las cuales yo le estoy hablando, este es el ejemplo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. No nos vamos a meter aquí, porque si no, después vamos a ir aclarando, vamos a ir aprendiendo estas cosas por separado. Hay conceptos que hay que aprender y tenerlos muy claros para que cada vez que aparezcan en la Biblia, uno sepa de qué está hablando el Señor, porque si no, uno se va por aquí, el otro por allá y el otro por acá. Y al final, la Biblia viene a ser un montón de declaraciones diversas, depende de cada persona. Y la palabra es una. Amén. El Evangelio es uno. Amén. La Biblia es una. Dios es uno. Amén. La verdad es una. Entonces, ¿por qué hay tantas verdades? Porque cada quien lo filtra de acuerdo a su cabeza y no de acuerdo a la palabra. Amén. Y lo que hay que dejar es que la palabra me hable a mí y no yo hablar por la palabra. Amén. El principal error es: yo creo. Muy bien. Usted creerá, no me sirve lo que usted crea. Yo pienso. Lo siento, lo que usted piensa no me enseña nada. No me sirve lo que usted piense. No me sirve lo que usted crea.
Para mí, para usted, tampoco me sirve. La Escritura dice, el Señor declara, y cada cosa que la Escritura dice, se explica con la misma Escritura. La misma Escritura explica lo que Cristo está hablando, lo que el apóstol está hablando, lo que el profeta está hablando, porque todo lo que la Escritura contiene viene de una sola fuente. Amén. Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, en esta otra parábola, a todo esto, parábola es parabole. Parabole. Vamos a explicar un poco qué es lo que es esto que es parabole. Porque hay parábolas y hay alegorías. Parabole, la palabra griega es parabole, se traduce parábola en el español. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Poner al lado. Poner al lado. ¿Y para qué lo pongo al lado? Aquí hay un montón de cosas juntas. Porque el reino de los cielos contiene muchos elementos, muchos conceptos, mucho que aprender. Entonces, yo tomo uno y lo pongo al lado. Y aquí Jesús explica esto. A través de una parábola. Si el Señor, aquí está la fe, la esperanza, el gozo, etcétera, etcétera. Entonces Jesús ahora va a hablar de la fe. Toma la fe y la pone al lado. Y al separar la fe, da una parábola con respecto a la fe. Y el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Claro, ¿de qué está hablando? De la fe. Pero el reino de los cielos no es solo fe, es muchas cosas. Entonces, cuando el Señor quiere enseñar el reino de los cielos, va a separar lo que está en su conjunto. Y va a tomar aparte, por ejemplo, en este caso, la fe, en este caso, su venida, en este caso la esperanza, en este caso el gozo, en este caso todo lo que el Señor quiera explicar. Lo pone al lado, lo separa del resto y eso se llama parábola. Poner al lado, poner aparte para comparar. ¿Y con qué lo compara? Con cosas de la vida cotidiana o con historias. Aquí dice, porque el reino de los cielos, ahora el original griego no contiene la palabra reino de los cielos. Aquí está añadida la Reina Valera. Está añadida. Ahora, ¿por qué está añadida? Para que, claro, el lector entienda más o menos de qué está hablando el Señor. Pero el Señor viene hablando del reino de los cielos y no ha parado de hablar del reino de los cielos, y Jesús nunca hablará de otra cosa que no sea del reino de los cielos. Pero se le añade a la Reina Valera el reino de los cielos. Ahora, en el original dice, así como un hombre viajó, no dice el reino de los cielos, sino que está hablando de lo que está anterior, de lo que siempre va en unión con lo anterior, va en unión con lo anterior, va en unión con lo anterior. Cuando aparezca el reino de los cielos, literalmente, en los originales textos bíblicos, entonces se está refiriendo a otra cosa que contiene el reino de los cielos. Pero aquí, la parábola de los talentos está hablando de algo similar a la parábola de la tierra. Similar. ¿Ya? Entonces, mire, aquí hay algo muy importante, no vamos a poder ver todo, vamos a ver algunas cositas pequeñas. Primero hay que tener en cuenta que lo que les entregó a los siervos, en este caso se traduce siervos, es esclavo. Siempre cuando aparezca siervo en la Biblia, es esclavo. Esclavo. ¿Ya? Aquí, lo que el Señor le entregó a los esclavos es sus pertenencias, porque donde se traduce bienes, se debería traducir más bien sus posesiones, todo lo que es de Él, todo lo que Él posee. ¿Y qué es lo que posee? Todo. Resucitado, ¿qué es lo que posee? Todo. Porque ahora Él reina, es preciso que Él reine. O sea, ¿quién está a la cabeza? Dios es el Padre, Dios es uno, Dios es la cabeza, Dios está arriba, Cristo, el Espíritu Santo. Pero en este caso, una vez que Cristo resucita, Dios deja a su Hijo reinar todo.
ordenar todo, decir quién entra y quién sale, quién vive y quién muere, qué se hace y qué no se hace. En unidad perfecta con el Padre, sí, pero en este caso es el Hijo el que está reinando. Cristo reina, Cristo está rigiendo. Cristo es el que lleva la voz tronante ahora. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le entrega? Dice, todas sus posesiones. Sus posesiones. ¿Qué son sus posesiones? ¿Qué es lo que posee Jesús? ¿Qué tiene Jesús? ¿Cuáles son las posesiones de Jesús? Todo lo que existe, todo lo que emana, todo lo que vive, todo lo que veo y lo que no veo, es la posesión de Jesús. Todo me es dado. En el cielo, en la tierra, todo poder, toda autoridad, todo dominio me es dado. ¿Qué es lo que le es dado? Todo. En el cielo y en la tierra. Y ahora soy Rey de reyes y Señor de señores. Si hay reyes en la tierra, está bien, hay reyes. Pero hay un rey de esos reyes. Y hay señores, sí hay. Pero hay un Señor que gobierna esos señores. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, ¿qué es lo que les entregó? Les entregó sus posesiones. En medida de peso, porque el talento es una medida de peso, no una medida de valor monetario. ¿Y qué riqueza ejemplifica Jesús aquí? Más abajo donde dice dinero, debería decir plata, porque realmente la palabra griega es plata. Plata, el metal, el mineral, plata. Por lo tanto, está bien que sea talento, porque el talento es una medida de peso. También se pesaba el oro también. Pero normalmente se pesaba la plata. Y un talento eran 34 kilogramos aproximadamente, 34 kilogramos y medio de plata. Ese era un talento. ¿Qué es lo que le entrega? Todas sus posesiones. Lo que él tiene, se los entrega. ¿Pero se los entrega todo? No. A uno, una cantidad. A otro, otra cantidad. Y a otro, otra cantidad. Porque yo no les puedo decir, yo soy pleno. A mí no me falta nada. Lo tengo todo. No, Señor, no lo tengo todo. Yo puedo tener fe y el otro puede que tenga menos fe, pero tiene otra virtud. Y a cada uno repartió como él quiso. A cada uno dio como él quiso. Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un fin, con un propósito. El propósito es que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos hablemos una sola palabra, que todos tengamos un mismo sentir como el que tuvo Cristo Jesús. Ese es el punto. Ahora, usted me dirá, ¿el cristianismo tiene un mismo sentir? No, Señor. ¿Somos todos uno? No, Señor. Hay miles de pensamientos diferentes. ¿Y por qué hay miles de pensamientos diferentes? Porque cada uno cree tener más que el otro. Estamos cayendo en lo mismo que cayeron los corintios. Bueno, yo tengo virtud de sanar. Bueno, yo hablo en lengua, pero yo hablo en lengua angélica y tú humana. Yo soy más que tú. No, ninguno es más que el otro. Ambos se necesitan. Ambos son un complemento. Es que yo hago milagros y yo sano enfermo. Muy bien. ¿Tú eres más que el otro? No. Ellos tenían como una división de dones, como una división de virtudes, unas más grandes que otras y unas eran mayores que otras. Y así ellos se daban mayor importancia que otros que tenían, según ellos, virtudes menores. Y en el reino de los cielos no hay virtudes menores, hay virtudes complementarias. Yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace el rey sin súbditos? ¿Qué hace el rey sin pueblo? ¿Qué hace el rey sin siervos? En una empresa, todos miran al gerente, él sale a la revista, el gerente sale a la revista de la empresa, y el empleado del mes o el empleado del año, ahí sale la revista, salen las cosas, los acontecimientos más grandes, y en los eventos salen las chiquillas con liviana ropa al lado del producto que vende la empresa. Eso vende. Pero yo le voy a decir que si usted despide a todo el personal de aseo de la empresa,
no se puede echar a trabajar. Si usted le pide a todo el personal de aseo, le pide a la señora Chepita, la que hace la comida ahí para todo el personal, usted despida al que arregla los enchufes, despida al jardinero y después no va a poder echar a la empresa porque así va a estar en pasto. Despida al junior, al que mandan a comprar para todos lados, al goma que le dicen a uno, pum, pum, para allá, lo mandan para acá, lo mandan para allá, despídalo. ¿Y quién va a tener que ir? El jefe. Y el jefe no le gusta ir, pero va a tener que ir porque ahora no está el junior. El mundo hace diferencia, pero Cristo no la hace. Amén. Cristo nos está diciendo, Gabriel, aquí el que tiene 5 no es mayor que el que tiene 2. Aquí hay una cosa que a Cristo le importa: que se multiplique, que crezca lo que Él entregó. No que usted tenga más o que el otro tenga menos, para Él no hay importancia. ¿Por qué da más? ¿Por qué da menos? Dios lo sabe. Pero al que da más se le va a pedir más y al que se le dé menos se le va a pedir menos, porque se le va a pedir de acuerdo a lo que se le dio. Que Dios nos bendiga. ¿Y qué se le dio? ¿Qué le entregó? Riqueza, ¿de dónde? En pesos, ¿de dónde? Del reino. Son riquezas del reino. Es lo que en el reino tiene valor, porque es de sus posesiones. En su reino hay cosas que tienen valor. En el reino de Cristo hay cosas que tienen tremendo valor para el rey. Y esas cosas de tremendo valor para el rey, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. En pesos. Y dice que se fue lejos. Esta palabra irse lejos también significa irse lejos de la gente, a un lugar que está apartado de la gente, apartado del pueblo. Obviamente Él está en un lugar donde la gente no está. Que Dios nos bendiga. Amén. Y en el verso 16 hay algo importante, porque en el 16 y en el 17 hay 2 palabras que mencionan ganó y ganó. En el 16 aparece una palabra ganó y en el 17 aparece ganó. La Reina Valera lo traduce de la misma manera, ganó y ganó, pero son 2 palabras diferentes. ¿Tienen relación una con la otra? Sí, pero son 2 cosas diferentes que hay que analizar para entender qué es lo que ganaron y qué es lo que tienen que ganar. Dice en el 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció. Eso, negoció significa trabajó. Eso significa. Y donde dice con ellos, debería traducirse sobre ellos o en ellos. ¿Por qué? Porque la idea es multiplicarlo, no gastar, multiplicarlo. Y si yo trabajo con ellos, ¿cuándo lo multiplico? En ellos. A partir de ellos, yo lo multiplico. No para gastar, sino para multiplicar. Por eso es que los textos originarios dicen en ellos o sobre ellos, porque es de ahí para arriba. Que Dios los bendiga. ¿Ya? Trabajó en ellos y ganó. Ahí esa palabra ganó es muy importante. Vamos a buscarla. Esa palabra ganó, la primera palabra ganó, que aparece en el verso 16, dice, y ganó otros 5 talentos. Ganó otros 5 talentos. Esa palabra ganó es poieo. ¿Qué significa poieo? Hacer o hizo. ¿Pero hacer qué? No cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace? Ejecutar, esto significa ejecutar en acciones, ejecutar en actos, en hechos, en el sentido de expresar mediante hechos o actos los propios pensamientos y sentimientos. Es decir, que a través de actos y de hechos yo muestro mis propios pensamientos
pensamientos y sentimientos. Como los pensamientos no se ven y los sentimientos no se ven, ¿cuándo se ven? Cuando se manifiesta un hecho. Porque hay un tipo que piensa asesinar al otro. Lo piensa, pero nadie sabe que lo va a asesinar. ¿Cuándo se sabe que lo asesinó? Cuando el pensamiento lo llevó al hecho. Y lo asesinó. Asesino. Pero para Dios es suficiente que lo haya pensado. ¿No es cierto? Amén. Para el mundo, adulterio es cuando ya consumó el hecho. Pero para Dios no, ¿no es cierto? Solamente basta codiciarla aquí nomás, aquí, para callado, y ya adulteró con ella. Que Dios nos bendiga. Amén. Por lo tanto, esta palabra ganó, es decir, logró mediante obras, mediante hechos, mediante actos visibles, manifestar los propios pensamientos y sentimientos. Y estos pensamientos y sentimientos que él manifestó se tradujeron en una multiplicación de los talentos que el Señor le había dado. Entonces tendríamos que preguntar, ¿qué sentía y en qué pensaba? Que Dios nos bendiga. Amén. Porque dice, y el que había recibido 5 talentos, los recibió, no eran de él. ¿Quién recibió? Riquezas de Cristo, riqueza del reino. Y esa riqueza trabajó en ellos o sobre ellos para ganar. Y ganó, se traduce. ¿Qué ganó? No, hizo. ¿Qué hizo? Hizo que esto se multiplicara. Logró hacer que esto se multiplicara. ¿Y por qué lo logró? Si la palabra ganar es expresar mediante hechos, pensamientos o sentimientos. Entonces, ¿en qué pensaba y qué sentía para que se pudiera multiplicar? Porque si yo pienso en lo mío, humano, carnal y diabólico, no voy a ganar ninguna cosa. Porque Cristo no me dio pensamientos carnales, no me dio pensamientos humanos, ni me dio sentimientos mediocres ni malos, sino que ¿qué puso en nosotros? Otra clase de valores, otra clase de pensamientos, otra clase de sentimientos que se traducen en las riquezas del reino. Él las puso en nosotros, ¿no es cierto? Nos habló, nos dijo, nos entregó riqueza. Y esa riqueza son un montón de pensamientos, pero no humanos, son los pensamientos de Dios. Un montón de sentimientos, es decir, de cosas que se sienten en el corazón, pero no son humanas, son de Dios. Por lo tanto, para poder multiplicar las riquezas del reino, yo no debo pensar humanamente, ni debo sentir humanamente, porque si yo pienso y siento humanamente, entonces, ¿qué es lo que se va a multiplicar? Lo humano y lo natural se multiplica. Porque esto ganar es hacer, es lograr multiplicar. ¿Qué cosa? Los pensamientos o sentimientos. Si los pensamientos de Cristo están en mí, si los sentimientos, el sentir que habla Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si el sentir de Cristo está en mí, si el pensamiento de Cristo está en mí, ¿dónde me dice la Escritura de esto? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que Dios está esperando que pensemos como Él. También lo está diciendo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que Él está esperando que mi mente piense de acuerdo a su voluntad. Y humanamente no se puede. ¿Quién puede darme los pensamientos? ¿Quién puede poner en mí los pensamientos de Dios? ¿Quién puede en mí poner el sentir de Cristo? Cristo lo puede hacer. Nadie más. Por lo tanto, es la riqueza de Él. Es lo que Él
multiplica. Si no, no se multiplica. Que Dios nos bendiga. Eso significa, y trabajó en ellos, o negoció con ellos, ¿ya? Y ganó otros 5 talentos. Es decir, logró expresar mediante ellos el pensamiento de su Señor y el sentir de su Señor. Eso significa multiplicar. Lograr hacer, no que yo estoy aquí en mi corazón, yo me quedo en la casa y yo no me congrego. ¿Por qué no se congrega? Yo no, pero yo no me he alejado de Dios. Sí se alejó de Dios, se alejó igual. ¿Por qué se alejó? Porque no es el pensamiento ni el sentir de Cristo que usted se quede en la casa y nunca más se congregue. No es el pensamiento de Dios, ni es el sentir de Cristo. Por lo tanto, eso no está de acuerdo al talento que Cristo entregó, a la riqueza que Cristo dio. Por lo tanto, no se va a multiplicar ninguna cosa. Ahora, mediante obras espirituales, o mediante sacrificios espirituales, o mediante obras de fe, como habla Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame en qué confías, en quién confías, sin tus obras, y yo te mostraré en quién confío por mis obras. Que Dios nos bendiga. Muéstrame quién sigue sin hacer nada, y yo te mostraré a quién sigo por lo que hago. Eso significa. Y si yo, por lo que hago, y cómo lo hago, y cómo lo pienso y lo hago, y cómo lo siento y lo hago, y si lo hago conforme a Cristo, es decir, que ese hecho, que ese sentimiento que se transforma en un hecho, que ese pensamiento que se transforma en un hecho, reflejan a Jesús, entonces se está multiplicando el talento. Porque el Señor no sabe que de mi humanidad no va a salir nada bueno. Por eso no dice la parábola de los talentos: mira, a ti te encargo que multipliques, a ti también y a ti. Ahora, de dónde ustedes saquen, yo no sé, pero la cuestión es que multipliquen. No, la parábola no dice eso, sino que me entrega de lo que está en Él, de lo que emana de Él. Me entrega una parte a mí, otra parte a usted, otra parte a usted. Y eso reflejan los pensamientos y el sentir de Cristo. Porque Cristo manifestó y mostró de forma evidente cómo Él era, sí. Manifestó de forma evidente cómo era Dios, sí. ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Por qué le dijo eso? Porque era solamente ver cómo Cristo caminaba, cómo hacía, cómo decía, cómo se conducía, cómo era su caminar, cómo era su fidelidad, cómo mantenía la fe, cómo Él adoraba, cómo Él mostraba para decir: veo a Cristo y veo a Dios. Gloria a Dios. Veo a Cristo y veo a Dios. Ahora, lo que Cristo espera es que se diga de nosotros: veo a fulano y veo a Cristo. Veo a Mengano y veo a Jesús. Ahora, como yo no soy pleno, porque no tengo todas las virtudes, sino que algunas, 5, 2, 1. Entonces, por eso Él constituyó la iglesia, para que no fuéramos autónomos, para que ninguno se jacte como los corintios de tener más que el otro en virtudes, sino que cada uno sepa que como yo tengo algo que usted no tiene, y usted tiene algo que yo no tengo, usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. Para que sea un complemento y para que en la iglesia se encuentren todas las virtudes de Jesús, sin
La paz de Él es sin límite, sin expresiones verbales. No se puede decir la cantidad o la magnitud de su paz con palabras humanas. Solo hay que verlo. Gloria a Dios. Con verlo yo te digo al tiro quién es Jesús aquí. Pero si no lo veo, no sé, porque expresarlo con palabras, aunque yo te lo cuente, no dimensiono ni lograrás dimensionar la grandeza de Jesús. Gloria a Dios. Aquí habría que ver a Jesús. Porque una cosa es oír de Jesús, una cosa es creer por la fe, imaginarme los tiempos de vida de Él sobre la tierra, y otra cosa va a ser cuando lo vea cara a cara. Y yo diga, oye, este Jesús, digo, el Señor, que es más de lo que me dijo mi pastor, y es más de lo que el predicador predicó, por supuesto, porque es más que las palabras. Sí, Señor. Entonces, las virtudes de Jesús se tienen que manifestar en nosotros. En unos más, en otros menos, pero en ninguno debe carecer. Gloria a Dios. En ninguno debe no haber nada. Gloria a Dios. Porque si en alguno no hay nada, no es de Cristo. No es de Cristo. Ojo, no es de Cristo. Si en alguien no hay nada, no es de Cristo. Ahora, ojo, hay personas que tienen de Jesús, pero prefieren, ¿qué cosa? Esconderlo. ¿Por qué lo esconden? Porque tienen un pensamiento equivocado. En la próxima lección, el que tenía un talento tenía un pensamiento equivocado de su Señor. Porque sabía que era hombre severo. ¿Quién le dijo que era severo? Aquí dice, en la otra lección, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, que conocía que eras hombre duro. Yo no conozco a Jesús duro, no sé usted, pero yo a Jesús no lo conozco así. ¿Conocía este hombre a su Señor? Que ciegas donde no sembraste. ¿Cuándo Jesús ciega donde no siembra? ¿Acaso Jesús no da primero? Sí, Señor. ¿No siembra primero Él? ¿Cuándo Jesús siembra? ¿Ciega donde no siembra? ¿Y recoge donde no da? Aquí vino a recoger, ¿o no? Vino a buscar y les había dado primero. Jesús no viene a buscar donde no da, porque Él entiende que humanamente, el ser humano, no hay nada bueno que sacar. ¿Lo conocía? ¿Sabía quién era su Señor? No lo conocía. No sabía quién era. Por lo tanto, hay gente que tiene de Jesús, que Jesús le repartió, pero no conocen a su Señor. Y piensan equivocadamente acerca de su Señor. Su pensamiento es equivocado. Su sentir no es como el de su Señor. Y se equivocan. Por eso hacen lo que no deben. Por eso se realiza un acto que Él reprocha: esconder, enterrar la riqueza del reino. Yo prefiero enterrarlo. ¿Por qué? Porque yo pienso que esto es aquí y yo pienso que esto es allá. ¿Y saben qué mejor? No estoy ni ahí con mi pastor porque resulta que tal y tal cosa. No estoy ni ahí, así que prefiero mantenerme atrás. Mejor ni muy adelante que me queme, ni muy atrás que me lleve y me mantengo aquí si no me meto en problemas. Igualito como piensa Cristo, ¿no es cierto? Igualito como piensa Jesús. ¿Conoce o no conoce al Señor? ¿Conoce cómo piensa el Señor? ¿Conoce cuál es el sentir de Cristo para tener esa actitud? No conoce a Cristo, pero sí tiene, porque Cristo igual le ha dado. Cristo igual le repartió. Pero el pensamiento está equivocado. El sentir está equivocado. Por lo tanto, es imposible que esa persona pueda multiplicar nada de lo que Cristo le ha dado. Porque ni siquiera le va a dar un valor como el que Cristo le da. Que Dios nos bendiga. 5 talentos me diste, he aquí otros he ganado, otros 5. Es decir, se vio, se percibió a vista de todos que en ese hombre y en esa mujer está el mismo pensamiento y el mismo sentido.
Poco peso tenía el talento. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a terminar ya. Y después de aquello, entonces el Señor lo llama bien, buen siervo, buen esclavo y digno de confianza, porque esa palabra fiel significa digno de confianza. Bien, Él es digno de confianza. Ve que la fidelidad es consecuencia de lo otro primero. Por lo tanto, yo no puedo contar un texto de la fidelidad así, ¡pum!, y saltarme lo más importante, porque nadie va a lograr ser fiel. Nadie va a ser fiel si se salta lo más importante, que es tener el mismo pensamiento y el mismo sentir de Cristo al momento de vivir la vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Voy a leer algunos textos como para que ustedes lo analicen en casa y en base a esto lo mediten. Rápidamente, lo voy a leer solamente para que ustedes lo entiendan. Primero, ¿por qué nos llama piedras vivas? ¿Por qué nos llama piedras vivas, Pedro? Mire, acercándonos a Él, 1 Pedro 2:4, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Por qué Cristo es piedra viva y no piedra muerta? ¿Por qué es piedra viva? ¿Sabe usted por qué es piedra viva? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, o sea, ¿cómo? ¿Diferente a Él o como Él? Acercándoos a Él, piedra viva. ¿Por qué es piedra viva? Porque primero no es piedra muerta. Y esa piedra en la que la Escritura se menciona es la piedra con las cuales se edificaban los templos y los lugares grandes, los lugares importantes, los palacios, y aún las casas se edificaban con piedras. Y había una piedra que era la principal, que era la angular, la que sostenía todas las murallas y la que se ponía en las esquinas, de manera tal que esa piedra tenía un corte especial de modo que sostuviera las murallas y no se caían. Que no había, ellos no usaban cemento ahí. Los romanos usaban cemento, pero los judíos no usaban cemento. Los judíos solamente iban intercalando piedras y piedras hasta que hacían los tremendos muros. Ahora, Él es piedra viva, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Por qué es piedra viva? Porque es una piedra con la cual Dios puede edificar. Y Dios escogió para edificar. ¿Y cómo edificó Dios? ¿Cómo Él mostró la edificación de Dios? Invisiblemente. Cuando vimos a Cristo nunca supimos que Él venía de Dios, o que las cosas que Él hacía eran cosas humanas nomás y por qué no las podía hacer, o cuando uno lo veía a Él se da cuenta inmediatamente como Nicodemo. Sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con Él. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, Él era la piedra viva, la piedra escogida para edificación de vida, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora nos dice a nosotros lo mismo. Vosotros también como piedras vivas. ¿Por qué me dice piedras vivas? ¿Por qué? Porque es lo mismo que los talentos. Porque yo debo hacer y debo ser en las manos de Cristo y de Dios lo mismo que fue Cristo en las manos de su Padre. Algo con lo cual Dios pueda edificar. Algo con lo cual Dios pueda construir o multiplicar lo que ya hay. Piedras vivas. Que Dios nos bendiga. Hay que construir ¿qué? Un reino. Hay que construir ¿qué? Un reino. Y
por medio de Jesucristo siempre son sus riquezas. Así que ninguno se jacte, dice Pablo. Ninguno se crea más que el otro. Ninguno sea grande. Porque no hay nada que no te haya dado Jesús. Si hay alguna virtud, si hay algo que Dios te dio y es notorio, no es tuyo. No te jactes como que es tuyo. No te jactes como que no lo has recibido. Por eso ojo con esa palabra. Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas? ¿O por qué tienes una conducta tan impropia como que no lo has recibido? ¿Por qué te adueñas de lo que no es tuyo? ¿Por qué lo usas a tu modo y a tu manera? ¿Por qué haces lo que quieres con lo que no es tuyo? Porque no es nuestro, es de Cristo. Amén. Hay dos que hicieron lo que el Señor les ordenó que hicieran. Y hay uno que hizo lo que quiso, lo que él pensó. Dos hicieron como su Señor le mandó. El de 5 y el de 2. Y el de un talento no hizo como su Señor le mandó, sino que hizo lo que quiso. Hizo de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su percepción, de acuerdo a lo que él creía o estimaba. Y hay mucha gente en la iglesia haciendo lo que estima conveniente, lo que piensa, lo que cree y lo que quiere. Y la parábola de los talentos, como es una verdad puesta aparte para analizarla por separado, me está diciendo que el que hace lo que quiere es igual al que tuvo un talento, lo enterró porque no conoce a su Señor. Porque lo tiene como duro y Señor no es duro. Es misericordioso. Porque el Señor no ciega donde no sembró, porque primero siembra y luego recoge. Y el Señor no recoge donde no esparció. Que Dios nos bendiga. Y por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Cristo es la principal piedra. Nosotros somos piedras, pero no las principales. Escogida y preciosa. Y el que creyere en ella, el que confíe en ella, el que siga esta piedra, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que confiáis, los que creéis, los que seguís a Cristo, Él es precioso. No es duro. Gloria a Dios. No es severo. No es como el que tenía un talento piensa. Porque para mí Él es precioso. Amén. ¿Y para usted? Amén. Para vosotros, pues, los que creéis, los que confiáis, los que lo seguís, Él es precioso. Pero para los que no confían, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué produce? ¿Qué produce en el que no confía, en el que no obedece, en el que hace las cosas como cree y no como su Señor le dijo? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Viene a ser para esas personas el Evangelio una bendición? ¿Viene a ser para esa gente el Evangelio su gozo, el Evangelio su esperanza, el Evangelio su vida, el Evangelio su camino? ¿O para esa gente hasta es una molestia venir y escuchar la palabra? Por lo tanto, lo que para unos es gran bendición, lo que para algunos es precioso, Gloria a Dios. lo que para algunos es edificación, multiplicación, para otros es tropiezo y caída. Y lo más terrible es que no están tropezando en nada, porque el que tropieza siempre le echa la culpa al otro. No es que yo me caí porque fulano hizo tal cosa y yo ahí no, ahí me alejé. ¿Tropezó en fulano? No, mentira, no tropezó en fulano. Porque el que está mal espiritualmente siempre le echa la culpa a otro. Y en el único que está tropezando es en el mismo Jesús. Porque no está viendo, no lo está contemplando, no se está dando cuenta que Él tiene ahí al frente, dispuesto, sin severidad,
Aleluya. sino con misericordia, Gloria a Dios. para levantarlo, Amén. para apoyarlo. Amén. Amén. Porque no apagará el pábilo que humeará, ni quebrará el hermano caído. Aleluya. La caña cascada no la quiebra. ¿Y en qué está tropezando el mañoso? ¿En qué tropieza el que tira lengua y envenena a los hermanos? ¿Tropieza en los hermanos? No. Yo dejé de querer a fulano. No, yo ya no paso, no soporto que